Marianela Paco, un gusto tenerte aquí en Fides, bienvenida y buenos días, colega. Después de mucho tiempo. Colega y doctora, tiene licenciatura en 2 profesiones. 2 carreras, sí, como abogada y como comunicadora social. Buenos días, John, y buenos días a toda nuestra gente. Es un excelente mezcla estas 2 carreras, una excelente combinación, quiero decir. Complementación. No, ¿verdad? Sí. Sabiendo de leyes, puedes manejar muy bien la comunicación, ¿no? Yo creo que más que manejar bien la comunicación es hablar con solvencia. Mira, cuando yo estaba de 10 años, llegó la primera radio a mi pueblo, Betanzos, donde vivía con mis papás, y en esta radio le escuchaba hablar bien al locutor y podía hacer muchas cosas, ¿no? Y yo asistía ya a la parroquia para dar catequesis, entonces ahí me ha interesado la comunicación como un medio para amplificar mis ideas, denunciar lo que quisiera, ¿no? Entonces por eso me apunto desde los 11 años a buscar una carrera en comunicación social. ¿Te gustó lo del micrófono? Me encantó. Pero el micrófono amplifica ideas, pero amplifica problemas también. También, pero depende cómo lo utilices, ¿no? Y en esa época, cuando yo tenía 10 años, estoy hablando de hace mucho, las injusticias eran mayores, ¿no? Y la libertad de expresión, ni qué decir, era exclusivo para unas cuantas personitas y todos los otros derechos. Y en mi pueblo veía, por ejemplo, que se construía una casa mejor, con mejor material del alcalde que la del pueblo. Entonces, muchas cosas que me indignaban. Entonces, para mí, cuando he visto la radio en mi pueblo, he dicho, esta es la mejor herramienta para generar conciencia social en la gente, que se empodere de sus derechos, pero tampoco dejar de lado la educación, que es el otro área que he trabajado bastante con los sacerdotes, y en mi camino me lo he encontrado al padre Gregorio Iriarte, ¿te acuerdas? Con él hemos hablado mucho, debatido bastante sobre la formación en valores, la realización de las personas, lo que de pronto no está en la Biblia ni lo que te lo dicen en la misa, sino hacer esa otra educación, qué sé yo, social, desde donde estés, ¿no? Entonces he trabajado harto en esa área, no he dejado la catequesis. Luego de salir del colegio me fui a la universidad en Sucre porque se abrió la carrera de comunicación, he empezado ahí y bueno, seguí haciendo el trabajo en paralelo. ¿Un mundo sin medios de comunicación, un mundo sin prensa, se puede concebir? Hoy en día no. Es más, hoy en día creo que sin comunicación como tal, la palabra como tal, la vida no se puede concebir. ¿Por qué razón? Hoy además hemos desarrollado bastante lo que son los instrumentos para la información. Por tanto, la tecnología te hace llegar esa comunicación, si bien por estar en masa y en lugares distintos, la comunicación era lenta antes. Hoy en día, y está en debate la hegemonía precisamente sobre eso, en la era de la información, a ver quién va a manejar la información en tiempo real, el 5G, ¿no? Entonces no podemos concebir la vida sin comunicarnos entre personas y con los otros que están al otro lado. Por eso tanta tecnología, y es la era de la información la que estamos viviendo. Pero cuánta educación tenemos sobre el manejo de información es un otro tema pendiente, porque ni los propios periodistas y comunicadores solemos utilizar bien la información, o por lo menos abarcar todo el abanico de información que hay para tantas áreas, ¿no? Bueno, no se puede, es decir, antes uno iba a conseguir información, el periodista tenía que ir a cubrir el hecho. Ahora el hecho agarra al periodista a través de las redes sociales. Es decir, antes de que el periodista llegue a la cobertura, el hecho ya está en las redes sociales. De hecho, y se ha roto ese esquema que teníamos, ¿no? La fuente, el emisor, el receptor, y así, y nunca se daba el feedback, ¿te acuerdas? Entonces hoy en día es al revés, todos pueden ser emisores de noticias, de hechos. Bueno, pero hay un nuevo papel de los periodistas, y es el de ¿Cuál es? confirmar esta información que llega como avalancha, y ese es un reto realmente terrible. Es grande, porque a eso no te olvides, parte de la era de la información se viene la posverdad, y en la posverdad se maneja todo esto de los, ¿cómo es? Los fake news, las noticias falsas, y se prevé que al 2020 vamos a tener la mitad de las noticias falsas circulando, no solo en medios de comunicación, sino sobre todo en las redes sociales. Aquí ha sido un gran negocio incluso, mentir y hacer noticias falsas para crear una cierta respuesta en la gente, ya es un negocio en el mundo, ¿no? Así es, pero eso es esa falta de valores, esa inversión
que el mundo capitalista ha generado. Si bien para bien tenemos muchas herramientas tecnológicas de comunicación, el lado negativo es que ha ido devaluando los valores, ocultándolo, ¿no? O invirtiendo. El asesino hoy tiene más posicionamiento, rating en la cobertura de noticias que un hecho benéfico, ¿no? Entonces, eso también es una consecuencia de ese mundo capitalista, y lo que hay que hacer es reflexionar, es retomar los valores, y en eso nuestra Constitución se ha adelantado, ¿no? ¿Es el mundo capitalista o es el mundo globalizado? No sé. Bueno, el capitalista te promueve que el individualismo, porque te crea necesidades innecesarias, ¿sí? Y te genera expectativas que de pronto pues no las vas a poder satisfacer, y te genera estatus, estereotipos, etcétera, un montón de cosas que no logramos racionalizar. A ver, sigamos haciendo periodismo y comunicación con valores, pero antes te voy a invitar un cafecito. Sí, ¿Un cafecito? Rico. ¿Qué cafecito es? Es el cafecito Windsor. ¿Lo has probado, Windsor? No. Liofilizado. Te voy a explicar qué significa enseguida. Sí, por favor. A ver, acércate un poquito y olé. Solamente, mucha... Marianela, para que empieces a sentir este café. Café liofilizado Windsor. El gusto por el buen café. Bien puritos, bien... Yo vengo por dos cosas aquí a Fides. A hacer comunicación en la mañana y a tomar café. Oh, qué rico. Ya, te juro que sin café yo ya no funciono. Pero sí. Mientras te apasione la cosa está bien, ¿no? Nos apasiona, nos apasiona. Bueno, Marianela, tú has sido, te ha tocado además en el momento clave, ser desde el Ministerio de Comunicación una impulsora de la ley antirracismo y antidiscriminación, y violencia contra la mujer también, ¿no? Desde diputados. ¿Desde diputados? Sí, cuando vengo como candidata a la Asamblea Legislativa Plurinacional como primera plurinominal por Chuquisaca, hacemos una agenda, porque yo vengo invitada, convocada por las organizaciones campesinas, indígenas, hombres y mujeres. Entonces, con ellos nos sentamos a hacer una agenda de trabajo como legisladoras, y los voy a representar, o sea, cuáles son las demandas principales, y entre esas, pues, estaba recién ese hecho tan vergonzoso que nos pasó como es el 24 de mayo, y la gente, las víctimas, se organizaron, y bueno, me han convocado y me han dicho: Marianela, parte de nuestra demanda es que hoy que queremos demandar por racismo, y en su extrema forma violenta, no hay en la ley boliviana, ¿no? Entonces los van a sancionar con algo leve por agresiones físicas nada más, y es terrible porque la afectación es psicológica, el contenido de ese odio a ese grado era terrible. Entonces me dicen, pues tiene que haber una ley con ese nombre. Ok, vamos a hablar de esta ley, el fondo del asunto sobre todo, que es importante. ¿Te has enterado de lo que ha sucedido con el gobernador de Chuquisaca? Sí. Esa mano terrible del gobernador. Esa mano terrible del gobernador. Sí, como de muchos. Bueno, hasta en la calle. ¿Sí, en la calle? ¿Te ha pasado a ti? Sí, cuando estaba en la universidad, estaba pasando por la peatonal en Sucre, debes conocer. Estaba yendo y estaba haciendo calor y estaba con mi blusita nada más, y eso que yo no suelo usar mucho escote. Y la cosa es que un tipo se me acercó y me agarró así de mis dos senos. Imagínate cómo me ha sentido, ni cómo reaccionar, o sea, es terrible, ¿no? Yo recuerdo que parte del debate en la Asamblea Legislativa era cómo sancionamos eso, y por eso pusimos los toques impúdicos y todo eso para sancionar. Y claro, un revuelo hubo entre los hombres, digo, de oposición y oficialismo. Han dicho, entonces cualquier cosa, nuestra chica vamos a acariciar y nos van a decir que son toques impúdicos y nos van a sancionar. Bueno, entonces se redujo ese tema para evitar, digamos, peleas y ahora, que no aprueben la ley. ¿Qué son? ¿Son toques impúdicos? ¿Es una agresión sexual? ¿Qué es eso? Es acoso. Es acoso sexual. Acoso ahora, acoso se utiliza, tengo entendido en la figura, cuando la persona que sufre esto es dependiente laboral, digamos, o está trabajando en un mismo ambiente laboral. Hay acoso sexual laboral y hay acoso sexual en las calles, ¿no? Eso es así. Y lo que se sanciona generalmente y lo que se denuncia es bajo esta relación de poder, que es lo más común y es lo que aceptan los hombres que hay, ¿no? Porque nosotras las mujeres no andamos diciendo, pues, wow, que dos nachas de los tipos, ¿no? O vamos y los agarramos de las nachas, no hacemos. Pero hay mujeres que apretan las nalgas. Ya deben estar haciendo eso, no sé. Como la señora esta del video del gobernador también, que termina apretándole, lo que tú dices, nachas, el trasero, al gobernador también.
En algún momento lo expusimos aquí en este programa de inicio cuando vimos completo el video. Dijimos, pero un momento, ¿y este comportamiento de la señora que también le aprieta las nalgas al gobernador? A ver, somos conscientes de que hemos sido muy tajantes con el hecho del gobernador durante los anteriores días. Cuando yo expuse el tema de la mujer, y le dije, ¿y la mujer que también aprieta las nalgas al gobernador qué? Ayer salieron en defensa del gobernador Chuquisaca. Es una asambleísta. Vamos a escucharla un segundo, por favor. ¿Cuáles son los términos en los cuales ella se ha dirigido a propósito de este caso? Si observamos en este video, efectivamente, el señor gobernador le da una palmada a la señora, pero la señora lo manosea a nuestro gobernador, ¿no? Le agarra de la parte trasera y ya con un acto de malicia, lo que vemos nosotros. Entonces yo creo que la ley debe ser para todos, tanto para el hombre y para la mujer. Ahí hubo pues, o sea, un toques entre los dos, o sea, de juego, se puede decir, ¿no? Y ahora nosotros también pedimos, ¿no?, que el Ministerio Público actúe de oficio para que la mujer, para que la señora, nosotros nos solidarizamos a ella porque está siendo utilizada como bandera política, está siendo manejada porque quien firma la denuncia es el abogado de la Central Obrera Boliviana, el señor Obando, con manifestaciones que supuestamente hubiesen llamado. Bueno, lo que nosotros dejamos es a las instancias jurisdiccionales para que, bueno, siga el proceso de investigación y este ente sea el que se pronuncie si hubo o no hubo culpabilidad de parte del señor gobernador. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa explicación? Yo creo que si aplicamos el principio de equidad, ambos tienen su cuota aparte, ¿no? Pero lo que sí a mí me llama a la reflexión es que cuán instrumentalizado puede estar la reivindicación de derechos en una coyuntura política electoral. Y si es justo eso con los sujetos que reivindican derechos y que necesitan protección real y efectiva. De pronto la utilización e instrumentalización de estos hechos lo que hace es devaluar precisamente, ralentizar y al mismo tiempo constituirse en un obstáculo para una aplicación real y efectiva de las normas. A ver, hablando así, te voy a decir, no sé si ponerte la base en seco, hablando en serio, el gobernador es autoridad y no puede estar haciendo esta clase de cosas, pero a la mujer tampoco podemos santificarla en este video, ¿cierto o no? Quien habló es la asambleísta departamental Sandra Siñane, en Chuquisaca. Respetos guardan respetos. Si uno cruza la línea, tiene lo que tiene, ¿no? Ahora, yo siempre me pongo a analizar y a decir quién es quién. Y si en conjunto, como sociedad boliviana, nos vemos, somos una herencia de un sistema colonial republicano que ha radicalizado ese sistema, un sistema neoliberal capitalista donde te ha estereotipado a las mujeres y nos hacen ver como objeto, que ha sexualizado las relaciones y hay que ver las publicidades que se difunden de todo tipo, ¿no? Entonces, como que las bromas, estas que dicen coloradas, ¿no? Los chistes rojos. Exacto, entonces, ¿qué hacen? Es provocar eso y se van a las manos, pues ahí está. Y ahí tiene que ver mucho de educación, sí. Ahora, nuestro gobernador, ¿cuánto tiene de eso? La otra persona, ¿cuánto tiene de eso? No te olvides cuánto de analfabetismo hemos heredado y ahora vivimos un analfabetismo funcional. Entonces, son muchos elementos antes de juzgar. Si eso se traduce en una demanda penal, en una denuncia, existe la víctima, bueno, ahí están las normas claritas, te dicen que no tienes que hacer. ¿Debería sancionarse al gobernador, pero también a la mujer? Preguntó. En este caso el gobernador puede denunciarla a ella, porque de pronto es ella la que empezó, no sabemos las circunstancias. Es él. ¿No? Entonces, es él quien empezó, pero la mujer contestó también. Le pegan la mano y después va a la nalga y le aprieta la nalga al gobernador. Bueno, pero entonces eso tiene que evaluar la autoridad judicial. Es un video que me muestran por partes, no me la están presentando completita. Está justo la parte, te diría. Claro, yo entiendo por televisión y por eso la responsabilidad jurisdiccional tiene que evitar las presiones mediáticas y políticas y tener las pruebas para analizarlas objetivamente, sin no sufrir cortes, ediciones. Bueno, pero ¿estás de acuerdo, Marianela, en que tanto el hombre como la mujer ahí tienen responsabilidades? Tienen, y tiene que ver mucho la educación, la formación en lo que somos como sociedad. El Papa no pudo más, se notó aconcojado con una fotografía que salió y que denota el cruce de la frontera entre México y Estados Unidos,
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo en las últimas horas que lloró al ver la fotografía. ¿Quién no se sintió mal en una fotografía que circuló el mundo y es un padre y una niña abrazados a la orilla de un río? El río precisamente que divide la frontera entre Estados Unidos y México. Estos padres, este padre y esta niña trataban de cruzar y terminaron ahogados. Esta fotografía circuló el mundo y claro, como todo lo llevamos a lo político, tenemos que pensar en Trump y su política migratoria, las necesidades, el mundo. Esto es mucho más, es mucho fondo. Esta fotografía no solo va a ser la fotografía del año, va a ser de toda la vida para poder ejemplificar esto. Marianela. Sí, yo siempre me he preguntado desde muy niña, ¿a quién rayos se le ocurrió poner fronteras? 1. 2, ¿a quién rayos nos ha dicho que tenemos que vivir y procurar todo lo material? Con lo necesario podemos vivir. Pero ¿cuánto hacen para eso los gobernantes en una sociedad organizada? Y ahí los sistemas de vida que hemos heredado, te digo, tienen mucha responsabilidad porque alimentan la ambición de la gente, la codicia de la gente, no los valores de solidaridad, porque con eso van a perder los capitalistas, ¿no? Entonces, cuando te provocan a ti y te tocan en esa cosita que tenemos todos los seres humanos de ambicionar y desarrollan eso full, entonces de pronto, aún teniendo en casa, quieren ir afuera porque creen que van a estar mejor. Y peor, te presentan en imágenes publicitarias, ¿no?, mercantiles, la Coca-Cola y otras cosas, de que allá vas a encontrar como que el reino de Dios, ¿no?, y todo va a estar bien. Y es mentira, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si hablamos del rol de los medios de comunicación, ¿cuánto alimentan a eso? El culpable es Trump, no es Trump. No estoy culpando al Trump, sino al sistema que hemos heredado. Y no hemos tenido la capacidad, y en eso las religiones también tienen la culpa, no han tenido la capacidad de hacer reflexionar y de humanizar la humanidad en una civilización proactiva, constructiva para el bien del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando no tienes lo fundamental y tienes que buscarlo en otro lado? Algunos mexicanos no tienen fuentes de trabajo, no ganan lo suficiente para sostener a su familia. Y en Estados Unidos, cruzando la frontera, aunque maltratados, van a estar un poco mejor y van a tener lo que necesitan para vivir, por lo menos subsistir. Habría que revisar las estadísticas reales de qué tipo de trabajo realizaban en sus países o realmente no existían fuentes laborales. Esos estudios no te muestran, ni siquiera el sistema de Organización de Naciones Unidas. Hay que ver si efectivamente tenían esa necesidad. Segundo, ¿qué tipo de gobiernos han tenido? ¿Qué tipo de políticas se han implementado para evitar ese tipo de condiciones tan paupérrimas en la gente? Y ahí podemos decir, López Obrador recién está empezando a rescatar, si vale el término, el bien público para su pueblo. Entonces son procesos que van a demorar. Culpa la puede tener toda la élite que gobierna y que ha detentado el poder imperial en Estados Unidos, porque ellos han promovido una política neoliberal radical capitalista secante, ¿no? Entonces, pues las estructuras mayores, esto que no ve nuestro ciudadano de a pie, están ahí, están vivos, y claro, y luego nos tiran la pelotita para que tú y yo nos peleemos y debatamos, digamos, en un sinsentido, pretendiendo culpar a los más cercanos. Duele esto. Cierto. Duele, definitivamente duele. Pero ¿cuántos multimillonarios quieren seguir teniendo más millones y no son capaces de dar un quinto? Su filantropía siempre tiene condiciones en países tercermundistas. Entonces yo veo que también hay mucha hipocresía y en ese sentido, si no nos disponemos nosotros a cambiar, a decir un basta a esto y utilizar de forma objetiva y en función de necesidades reales las tecnologías y todo lujo que te puedan crear, está bien, pero también veamos al otro de al lado. Marianela, mucha gente se pregunta, ¿y dónde se perdió después de ser ministra de Comunicación? Yo no me he perdido, me han perdido, que es otra cosa. Mensaje para el gobierno, la perdieron. No, todos. Claro. Porque perdieron. Es una muy buena frase, Marianela. Porque quien no me llama, no me escribe, pues obvio me pierde. ¿Y del ¿no? gobierno te llaman, te escriben? Bueno, yo tengo relación necesaria con la gente que es importante y que realmente puede hacer algo, ¿no? Relación necesaria. Claro. Eso significa lo mínimo. A mí, mira, es que yo soy así, no necesito
tener poder, cargo, no necesito jactarme de con quién tengo relación o no. Yo solo quiero ser, y yo soy Marianela Paco. Así donde me ves, como me ves, soy estricta con mis principios, con mis valores, en donde voy. Entonces, pues yo no me hago problema, no me preocupa tampoco. Mucha gente en este, y te diré sinceramente, un sistema repetitivo de premiación dentro del gobierno, pensaba que Marianela Paco iba a ser embajadora o volver a ser ministra. No sé si le ofrecieron ya ser parte de la plancha de candidatos a las próximas elecciones. ¿En qué está políticamente Marianela Paco? Políticamente sigo generando conciencia en nuestra gente y reivindicando que es posible hacer gestión pública y de servicio a la patria con responsabilidad, con ética, con transparencia, encarnando en mi caso valores y principios revolucionarios. Sigo haciendo eso. No sé si me quedarán a su lado. Alguna vez lo dije cuando estaba en Red 1 con compañeros. Les dije, a Marianela de pronto le tienen miedo porque ese sí, es triste y tajante en las cosas y tampoco es servil ni funcional porque sí, a nadie, ¿no? ¿Te tenía miedo en el gobierno, Marianela, cuando estabas en funciones de ministra? Hay gente corrupta, floja, que sí. Y bueno, a veces esa gente es la que hace grupitos y bueno, complotan y sabotean y hacen todo, ¿no? Bueno, es parte de la miseria humana que tenemos. ¿Algún objetivo que tenían contigo? Ellos no. No sé, ni me interesa saber. Yo he hecho mi trabajo como tenía que hacerlo. He cumplido con mi palabra al presidente de hacerme cargo de esa entidad. Le he dejado un buen posicionamiento y he intentado por todos los medios, te lo digo con toda sinceridad, reivindicar el derecho de información de la población. Y esa información que debería ser gratuita, ¿no? Y de pronto pues no, se ha quedado ahí el debate y bueno, yo lamento mucho el hecho de que me haya enfermado y no haya podido concretar un encargo que los propietarios de medios de comunicación, Asbora, habían encargado. Era hacer la ley de medios. Si hubiese seguido, hubiésemos tenido ya la ley de pronto. Bueno, cada cosa en su lugar. ¿Hoy estás mejor de salud? Estoy mejor, me ha tocado 2 años duros. ¿Y volverías a la política? ¿Volverías al gobierno o no? Donde se me permita servir con la forma en que soy, sí, yo soy así y no necesito que nadie me ponga condiciones, si no, no sería libre, ¿no? Entonces, yo no me hago problema, como te digo, yo trabajo aquí, allá, me da lo mismo. Marianela no cambia por tener un cargo más. Bien. Marianela Paco, hoy